Todos los compañeros. Somos el grupo de trabajo número 2 del paralelo C6 de la carrera de Derecho, pertenecientes obviamente a la noble institución como es la Universidad Estatal de Milagro. Quienes integramos este grupo somos los siguientes participantes: Buenaño Valeria, Vallas Luis, Cabrera Josué, Calderón Iván y Carrión Ginson. Nuestra docente de la materia de Teoría General de las Obligaciones y Contratos es la doctora Selena Lara Paredes. El propósito de esta reunión es realizar una exposición crítica analítica, para lo cual nos hemos organizado de la siguiente manera. En la parte introductoria, quien les habla, Iván Calderón. En el desarrollo está a cargo de Ginson Carrión, Yamil Cabrera, Valeria Buenaño. Y las conclusiones y recomendaciones, Luis Vallas. El tema a tratar el día de hoy es sobre las donaciones, un tema muy importante, un tema que lo vivimos a día en nuestra sociedad. Sobre las donaciones vamos a hablar los efectos que tienen las mismas, las clases de donaciones, la caducidad, la revocación de las donaciones y por supuesto donaciones entre cónyuges o en la sociedad matrimonial. Continúe, compañero. Buenas noches, compañeros. Hoy noche voy a hablar acerca de los efectos de las donaciones. Obligaciones y derechos del donante. El enajenante a título gratuito goza del beneficio de competencia, tal como lo señala el artículo 1474 del Código Civil, cuando el donatario exija el cumplimiento de las obligaciones contraídas, que es aquel que consiste en no obligar a ciertos deudores a pagar más de lo que buenamente puedan dejarles en consecuencia de lo necesario para poder subsistir. Obligaciones y responsabilidades de los donatarios. En todos los casos en que el donatario se hubiera impuesto una carga u obligación, esta puede ser donación con causa onerosa, deberá cumplir con la carga u obligación en los mismos términos en que se debe cumplir cualquier obligación. Y si el donatario estuviera en mora de cumplir lo que en la donación se le ha impuesto, el donante tendrá derecho para hacer que el donatario se vea obligado a cumplir para que sea rescinda la donación. Clases de donaciones, según la vida del donante. Las donaciones inter vivos son aquellas en las que el donante transmite una parte de sus bienes sin causa de muerte. Esta puede ser entre padres e hijos, produciendo sus efectos entre vivos, según el carácter libre u oneroso. Las donaciones onerosas son las que se imponen una carga al donatario, siempre que el valor de ésta sea inferior al valor de lo donado. En cambio, las donaciones de carácter libre no se vinculan a ninguna carga. Según la condición modal, se puede subrayar las condiciones con causa suspensiva, es decir, aquellas que no tienen efectos hasta que se produce un determinado hecho, un determinado hecho o evento. Asimismo, las donaciones con causas resolutorias son las que contemplan que en caso se cumplan ciertas condiciones se pierde efectivamente la efectividad de la donación, según sea directa o indirecta. Las donaciones directas son aquellas en las que se da el esquema típico de la donación: hijos, hermanos, padres. Es un contrato o acto entre vivos.
Se transfiere gratuitamente a otra persona, la propiedad o bien. Doy paso a mi compañero. A continuación, hablaremos acerca de la caducidad de las donaciones. Primeramente, cabe entender el significado de caducidad, que es la pérdida de poder o efecto de un documento, de una ley o de una costumbre, la cual se la realiza con voluntad y que generalmente se pierde a través del tiempo. Las donaciones también pueden ser revocables y caducan por diversas causas. En primer término, podemos decir que caducan por el mero hecho de morir el donatario antes que el donante, según el artículo 1074. Si el testador falleciere antes de expiar los 90 días siguientes a aquel en que hubieran cesado con respecto a él las circunstancias que habilitan para testar militarmente, valdrá su testamento como si hubiera sido otorgado en la forma ordinaria. Si el testador sobreviviere a este plazo, se caducará el testamento. La premuerte del donatario le hace incapaz de suceder y recibir donaciones entre vivos. Se declara en tal caso la nulidad de la donación revocable. Según el artículo 1164, no valdrá como donación revocable sino la que hubiese sido otorgada con las solemnidades que la ley prescribe para las de esa clase o aquella que la ley da expresamente este carácter. Si el otorgamiento de una donación se hiciere con las solemnidades de las donaciones entre vivos y el donante en el instrumento se reservare la facultad de revocarla, será necesario para que subsista después de la muerte del donante que éste la haya confirmado expresamente en un acto testamentario, salvo que la donación sea del uno de los cónyuges al otro. También podemos decir que las donaciones de que no se otorgue instrumento alguno valdrán como donaciones entre vivos en lo que fuere de derecho, menos las que se hicieran entre cónyuges, que podrían siempre revocarse. Caducan también las donaciones por el hecho de sobrevenir otra causa de incapacidad o incurrir en un causal de indignidad para suceder. Según el artículo 1044 del Código Civil, el testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo procedente es nulo, aunque posteriormente deje de existir la causa. Y, por el contrario, también el testamento válido no deja de serlo por el hecho de sobrevenir después de alguna de estas causas de inhabilidad. También caduca la donación hecha por acto entre vivos que no ha sido confirmada por un acto testamentario, salvo si es de cónyuge al otro. Por último, podemos decir que las donaciones caducan por la revocación del donante, y eso lo expresa el artículo 1172 y dispone que la revocación de las donaciones puede ser expresa o tácita, de la misma manera que la revocación de las herencias o de los legados. A continuación, vamos a entender un poco acerca de la revocación de las donaciones entre cónyuges o entre matrimonio. Estas se encuentran estipuladas en el Código Civil y se lo puede comprender como un tipo de contrato, ya que para que éste tenga efecto, no solamente debe existir la voluntad de la persona que va a donar, sino también debe existir la voluntad de recibir de parte del donante. Para consumar este acto debe realizarse un acuerdo, ya sea por escrito y con las bases estipuladas, según las normas que respaldan esta acción. En otras palabras, debe existir una persona natural o jurídica para que transmita todo o una parte de sus bienes o como esta persona lo disponga. Este se denominará donante. Por otro lado, también debe existir aquella persona que recibe el control total o parcial, según lo indica, y que se le ha impartido. A este denominaremos donatario. Para profundizar un poco más
vamos a definir la palabra revocación. ¿Qué significa revocación? Cuando en una norma aparece la palabra revocación, podemos darle este siguiente significado. Planteada la cuestión en estos términos, hay que partir de los criterios de interpretación que establece el artículo 3 del Código Civil. Así lo considera con el siguiente significado propio de las palabras que lleva a las acepciones que recoge según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Como era de esperar, las definiciones del sustantivo o revocación genéricamente son acción y efecto de revocar y no resultan concluyentes. Podemos definir por último a la palabra revocar como acción de dejar sin efecto o desvalorizar un acto. Este puede ser un ideal, una ley o una norma. Es decir, dejar en constancia que aquella disposición ha quedado sin fundamentos y por lo tanto se queda en nulidad. A continuación, mi compañera. Gracias, compañero Josué. Haciendo referencia nosotros a la revocación de las donaciones y donación entre cónyuges o entre matrimonio, en el artículo 648 del Código Civil dice que podrá ser revocada la donación a instancias del donante por causa de ingratitud en los casos siguientes. Si el donatario cometiera algún delito contra la persona, el honor o los bienes del donante, si el donatario imputare al donante alguno de los delitos que dan lugar a procedimientos, ya sea de oficio o acusación pública. Aunque lo pruebe, a menos que el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o los hijos constituidos bajo su autoridad, y también se le niega indebidamente los alimentos. Los artículos de la revocatoria de las donaciones son los siguientes. En el artículo 1163 nos dice, donación revocable es la que el donante puede revocar a su arbitrio. Donación por causa de muerte. Es lo mismo que es la donación revocable. Y también entre vivos, lo mismo que la donación irrevocable. Así también en el artículo 1164 nos dice, no valdrá como donación revocable sino la que se hubiera otorgado con las solemnidades de la ley. Prescribe para las de esa clase, o aquella que la ley nos expresa de este carácter. En el artículo 1165, son nulas las donaciones revocables de las personas, que no pueden testar o donar entre vivos. Son nulas asimismo las donaciones entre personas que no pueden recibir una de otras. Asignaciones testamentarias o donaciones entre vivos, sin embargo, las donaciones entre cónyuges valen como donaciones revocables. Podemos notar que en el código estipula como factibles al momento de una revocatoria, siendo así como solamente nombraremos algunos de estos casos como relevantes. El de ingratitud del donatario, donde el donante transmite un bien a cierta persona, pero este puede ser revocado dependiendo de la conducta impropia que realice, no importando que este sea el beneficiario. El dueño del bien que se ha donado está en completa facultad de hacer una revocatoria, ya sea por mala conducta. También tenemos otro artículo que nos hace referencia sobre el tema, es el artículo 158. Las adquisiciones hechas por cualquiera de los cónyuges o título de donación, herencia o legado se agregarán a los bienes del cónyuge, heredero o legatario, y las adquisiciones hechas también por ambos cónyuges simultáneamente. A cualquiera de estos títulos no aumentarán el haber social, sino de cada cónyuge. Otro tipo de revocatoria se puede dar por medio de injurias graves, y aunque esta no sea solamente afectada al donante, sino también incluye a varios familiares, que pueden ser también vulnerados. Se determina mediante la acción tipificada por la ley, donde se lo considera como una falta grave. Y eso puede, además de revocar el título de mero donatario, este a su vez podría recibir un tipo de pena. Negación de prestar alimentos al donante. No basta la omisión de prestar alimentos, aunque el donatario tenga conocimiento de la indigencia del donante.
Mientras éste no las reclame, es necesario un pedido formal, sea judicial o extrajudicial. Supernacencia de hijos. El elemento fundamental para este caso en particular se basa en las cláusulas que este tipo de contrato conlleva, mediante el cual se manifiesta que puede existir una revocatoria. Si el donante tuviera un hijo, profundizando un poco en la materia legal, el donante realiza una transmisión de bienes en donación. Pero este debe existir en una cláusula específica donde emite que si él llegase a tener un hijo, luego de haber realizado la donación, este se revocará automáticamente. La misma debe ser presentada con todas las normas legales. Y todos estos casos deben llevarse con la tutela de un profesional en jurisprudencia. Dado este paso al donatario, no puede contraponerse y no tiene derecho tampoco a reclamar nada, ya que este tipo de contratos pues, consta como un pacto legal. Compañero Luis, a continuación. Gracias, compañera. Señorita docente y compañeros en general, tengan ustedes muy buenas noches. Continuando con lo expuesto por mis compañeros referente al tema de las donaciones y a criterio grupal, hemos coincidido en varios puntos. Como conclusión, uno de los temas tratados podemos decir que una de las donaciones entre vivos no es un tratado, porque para que se dé deben coincidir dos causales. Por un lado, quien la dona y por ende, que es la persona que está cediendo expresa y voluntariamente cosa alguna. Y por el otro, el beneficiario, quien es la persona que recibe o accede a dicha voluntad del otro. En otro de los puntos, como conclusiones, es que cualquier persona puede realizar una donación, es decir, que tenga libre administración y completo derecho sobre sus bienes, siendo así que las donaciones entre cónyuges surten un efecto real, ya que tienen un derecho preexistente y en consecuencia se entiende que el beneficio que detenta el cónyuge donatario es reconocido en la figura legal, la cual se deriva del matrimonio o del parentesco. Asimismo, para que surta efecto una donación, debe haber un mutuo consentimiento, tanto del beneficiario como de la persona que realiza la donación. Si la aceptación por parte del beneficiario no se da y solo queda en oferta, se lo entenderá como un simple ofrecimiento, concluyendo que la donación no es más que un contrato simbólico con la finalidad de que se haga efectiva una voluntad. Asimismo que un objeto cualquiera puede darse en donación, y como lo dice la misma palabra, esto quiere decir que es una acción de liberalidad y se lo atribuye como un acto de afecto, gratitud o agradecimiento hacia el donatario. Por lo tanto, la donación surte su efecto legal cuando ambas partes están de acuerdo y no hay la negación del donatario. Como punto final para la conclusión, que las donaciones pueden ser simultáneas o sucesivas. Esto quiere decir que se puede dar al mismo tiempo o que ocurren en diferentes circunstancias. Ya una vez aceptadas las donaciones, son de un efecto irrevocables, pero también hay una revocatoria de las donaciones como caso especial, y esto es cuando un matrimonio no se llega a celebrar o queda sin efecto. Una vez explicadas las conclusiones, voy a dar ciertas recomendaciones que grupalmente hemos llegado a un consenso y nos parece que son como punto importante en el grupo. Que una de las principales recomendaciones es que el Estado no debería generalizar todos los casos como un incremento patrimonial para el pago de impuestos, ya que muchos de los beneficiarios no tienen la capacidad económica para cumplir con dichos impuestos. Asimismo, otra de las recomendaciones es que el donante o el donatario estén en las facultades y sean capaces de suscribir el contrato. No obstante, el testador debe tener pleno conocimiento y regirse al Código Civil ecuatoriano para cumplir con su voluntad expresa. Siguiente punto. Que toda la documentación sea presentada a título personal o por medio de un apoderado para garantizar de esta manera su legalidad y así evitar contratiempos a futuro al ser revocada o nula dicha voluntad. Siguiente punto. Hemos visto también que en el pensum escolar del bachillerato deberían adaptar
una doctrina de conocimientos básicos en esta materia, con los puntos fundamentales que abarquen temas no complejos, pero sí puntuales para el claro entendimiento del tema, y esto sirva como una guía cotidiana del ser humano a futuro. Como punto final en las recomendaciones, debería el Estado aplicar reformas para el buen uso y conservación de la cosa dada en donación, ya que a menudo se ve que por ser un bien que muchas veces a la persona que recibe dicha donación no le cuesta nada, por así decirlo, pues no hay el cuidado o el mantenimiento debido de las mismas, y esto incurre en la devaluación de tal bien. Muchas gracias por su atención, compañeros. Le doy paso al compañero Calderón, quien cierra la presente exposición. Finalmente, compañeros expositores, tenemos que destacar y resaltar la actitud positiva por parte de nuestra institución educativa, ya que con la finalidad de formar estudiantes, de formar el recurso humano con un pensamiento crítico y democrático, y por supuesto, buscando la excelencia académica, apuesta por una evolución donde la prioridad está en formar mejores seres humanos conscientes de nuestra realidad nacional y dispuestos a ser unos entes transformadores de cambios, dispuestos a ser unas personas que viven para servir, convirtiéndonos en parte de la solución, de esa solución que demanda nuestra sociedad, y no ser parte de los problemas. Compañeros, esperamos y aspiramos a haber cumplido, y no solo eso, sino haber superado las expectativas deseadas, impuestas por parte de nuestra docente. Yo pienso que este formato, esta modalidad de trabajo nos permite, nos aporta mucho a nosotros que nos encontramos en un periodo de formación. Nos deja una brillante enseñanza, nos deja una brillante escuela, la misma que se verá reflejada en el transcurso de nuestro desenvolvimiento, tanto en calidad ahora como estudiantes y posteriormente como profesionales del derecho. Compañeros, a ustedes, muchas gracias y buenas noches.